De compartimiento que hoy viene Padrino Rey Soxa con el 5º capítulo. Adelante, Padrino. Buenas noches. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a la ayuda de los grupos de alcohólicos anónimos estoy sin beber. Pues como siempre, dándole gracias primero que nada a Dios por ayudarme a estar a donde estoy y de la forma en que estoy, y a ustedes por tomarme en cuenta para venir a hacer lo que todos lo hacemos, cada quien a nuestra manera, cada quien como percibimos las cosas, pero al final creo que todos buscamos lo mismo: buscar estar en calma, en paz, no beber y tratar de beneficiar a los que necesitan de nuestra ayuda, los que necesitan saber que nosotros hemos encontrado una forma de vivir, además de haber dejado de beber, que creo que para todos, ¿verdad?, es una forma maravillosa. Primero, cómo dejamos de beber, y después cómo se ha ido acomodando nuestras vidas a pesar de nosotros mismos, a pesar de mí mismo. Así que estaba yo pensando sobre el capítulo 5 y leyendo la historia del Libro Azul y recuperando datos que uno va leyendo y que escucha de los compañeros. Es una historia bella la del Libro Azul, y creo que además que el motivo de haberlo hecho el libro para pasar el mensaje, para buscar o habernos legado los principios para poder uno corregir su vida o aprender a vivir, lo dejaron también para no improvisar cosas, ¿no? Porque como alcohólico a uno le gusta buscar atajos, llegar más a prisa, ¿no? Y un día leí en un camión que iba delante de mí, yo iba en un cochecito atrás, y decía en la defensa del camión: ¿cuál es la prisa en llegar? Y con signos de interrogación decía: el llegar. Y yo vuelvo a decir aquí, pues ¿cuál es la prisa que llegues, ¿no? Y ahorita me decía Alberto: ¿por qué seré así tan aprensivo, que se me hace tarde y que no llego? Y le digo regularmente: es porque se nos olvida ocupar el programa. Pues si nosotros aprendiéramos a decir todos los días, que a cada instante que se haga su voluntad, no viviéramos con las tensiones y las presiones que estaríamos, yo creo, más tranquilo y más confiado, porque yo me pregunto: ¿a dónde estará mejor mi vida? ¿En las manos de Dios o en mis manos? Cuando yo la he tenido en mis manos nunca me fue bien, nunca me... Agua, por favor, hija. Nunca me fue bien. Entonces, leyendo esto de Libro Azul, creo que si alguna vez, después de lo que todos sabemos, cómo fue escrito, de qué manera, todos los contratiempos que tuvieron que haber, porque es bien complicado que nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quiere tener la razón, pero se va uno a aprender, va a aprender, porque uno, por sanidad mental, terminas de darte cuenta que a veces dar la razón a otros te va mejor que querer ganar siempre. Pero ¿cómo vas a convencer a tu ego? Si sientes tú que cuando pierdes o le das la razón a alguien
le afecta a uno, y yo creo que no. Yo creo que le va a uno mejor. Ya decía el doctor Bob, cada vez que gané una discusión perdí un amigo, porque casi nunca le gusta a uno aceptar sus errores. Regularmente uno tiene mucha capacidad para culpar a los demás, así que no es obvio. Es obvio que antes de llegar a esto dijera uno, pues si las cosas fueran de diferente manera, si la mujer que tengo fuera como yo pienso que debería de ser, sin esto, y uno anda buscando en el entorno, en lo exterior, lo que nunca va a poder uno cambiar. Por eso decía Jung algo que creo que nos aclara todo, ¿no? Decía él, el que busca por fuera sueña, el que busca por dentro despierta. Y entonces, pues cuántos sueños hubo, ¿verdad? Buscando por fuera lo que la solución era buscar por dentro. Entonces yo creo que en ninguno de los capítulos que escribió Bill, ¿no? Desde el segundo capítulo, la editorial o el editorista que lo leyó, él percibió, ¿verdad?, el valor de los dos primeros capítulos. Tanto es que se atrevió a decirle a Bill, bueno, pues te voy dando un adelanto, creo que de $1,500 a cambio de que, pues no sé en cuánto tiempo completarías un libro. Y Bill dijo 9 meses, ¿no? Y yo digo, ¿cómo esta persona, sin ser alcohólico, percibió el valor, se dio cuenta de lo que existen en esas líneas que desafortunadamente muchas veces uno los ocupa para acomodar a otros o para justificar mi pinche mediocridad? Hasta que la vida lo acorrala a uno, como me fue acorralando en la vida, porque es muy doloroso vivir engañado a uno, autoengañado. Y creo que el autoengaño se basa siempre al engaño o a las mentiras que hemos manejado con otros. Entonces, dice Bill que donde sí hubo trifulca, donde sí hubo problemas, que por primera vez a él tuvo el deseo, aunque sea momentáneo, de romper los borradores y aventarlos por la ventana, ¿no? Porque había llegado al momento de que se discutía por qué tanto Dios ahí. Yo creo que el capítulo anterior nos ha enseñado, o me enseñó a mí, que por falta de poder no podía dejar de beber, y por falta de poder aquí uno no puede mejorar como ser humano, ¿no? Por eso yo creo que el capítulo 4 del Libro Azul dice, ¿no?, que con toda nuestra inteligencia al mando de la voluntad nunca pudimos lograr deshacernos de este problema, porque se trata, ¿verdad?, de que esté uno convencido que el solucionar este problema está fuera del alcance de cualquier ser humano. No sé hasta dónde ha sido mi desconocimiento, mi locura, que en los primeros tiempos yo llegué a pensar que yo lo había realizado, que el haber dejado de beber, yo lo había capitalizado. Y no puede ser que un acto sobrenatural, porque esa es la verdad, es un acto sobrenatural. Yo debí de haber muerto borracho. No hay hasta ahorita ningún medicamento que pueda solucionar este problema. No lo hay. Solo Dios, si lo buscamos. Desafortunadamente, el egoísmo de uno es muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Por descuidos de atención al espíritu, el egoísmo se puede volcar con mayor fuerza que cuando se bebía, ¿no? Por eso, pues termina uno por entender lo que dice el capítulo 4. Después de todo el colapso de mi vida, en lugar de verlo como con enojo
o con dolor, lo debería de ver con alegría, con gusto, con gratitud, porque no fue más que el dolor el que hizo que yo buscara la sumisión del orgullo, que me quitara la idea de que tomar esta actitud era una actitud cobarde, ¿no? Que me quitara los prejuicios de querer, el creer que tener fe en un poder fuera de uno era lo que más se asemejaba a la cobardía. Por fin, dice Bill, ¿no? Cuando cayó rendido porque ya no pudo, porque su vida estaba colapsada como la mía, dice, por fin le había pagado precio a mi terca obstinación, y por fin yo también le tuve, como todos, pagarle el precio a la obstinada terquedad de un alcohólico de querer hacerle a su manera. Entonces, aquella ocasión, dice Bill, que por primera vez se le cruzó en la cabeza llegar a romper los borradores y aventarlos a la... ¿Y saben por qué? Porque cuando a Bill le pasaron el mensaje, Evi, pues todo lo aceptó, pero cuando se trató de cuestión de Dios, dice que el alcohólico prefiere cumplir su cita con el sepulturero antes de querer saber algo de Dios. Pero aquí se van acomodando las cosas más sencillas, porque aquí te dicen, no importa que no creas en Dios, lo importante es que creas que Él sí cree en ti. Y yo creo que ha sido básico. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque yo creo que el camino a la fe que obra lo desconocí tanto tiempo, aunque después me di cuenta que eso que parecía ser un poema o una filosofía resulta ser una realidad. El camino a la fe que obra estaba en el semblante de aquella gente que me recibió. Ahí estaba en su semblante el testimonio de que ellos un día habían estado donde yo empezaba a salir y ya estaban, ¿verdad?, en otro lugar, a donde su propia presencia a cualquiera lo hace poderse inspirar de que si ellos han podido, a lo mejor con un poco de suerte yo lo puedo hacer. Pero ¿qué tanto tiene que ser? Dicen que es muy raro ver fracasar a alguien que se da por entero a este programa. Yo no me he dado por entero, porque yo les mentiría, ¿no? Yo lo único que me dijeron los compañeros es que siempre lo hiciera a medida de mi propia capacidad, a mi propia capacidad. ¿Por qué? Porque yo creo que mi forma de ser de todo o nada, si yo me hubiera propuesto hacerlo, ¿verdad?, casi a la perfección, seguramente me hubiera frustrado. Así que, porque no lo hubiera alcanzado, simplemente me acercaron los utensilios espirituales que han beneficiado a mi vida y a todos los que están en mi entorno. No porque hayan bajado las tensiones de que dejé de beber, porque a veces, si uno no atiende la enfermedad, pues no es mucho los beneficios que reciben quien comparte su vida con uno, solo pensando que al bajar las tensiones, consecuencia de no beber, es suficiente. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos entendido que nadie puede encontrar su salud mental si no compone su vida espiritual. Por eso, leyéndole allí a Jung, decía él que una neurosis de las características que tiene un alcohólico o cualquier otra gente, dice, hasta el día de hoy no he visto que sea resuelto por medio de la psiquiatría, porque él era inclinado a las cuestiones espirituales
y las voy a ir entendiendo, las he ido entendiendo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque aquí se da uno cuenta que por falta de disciplina y de obediencia, uno se estanca en el desarrollo. Ya dejé de beber, ¿no? Ya parece ser que ya se les olvidaron a mis seres queridos aquellos momentos de dificultad, y eso es verdad, porque dice el capítulo 9, a veces tanto se les olvidó que a veces hasta la propia mujer les dice: oye, yo creo que a lo mejor le exageraste, a lo mejor ya te puedes echar una. Y esa es una realidad, ahí está en el libro. Como cuántas mujeres no dices: creo que eres muy aburrido, creo que antes eras más alegre, eras más social, ¿no? Y no es que hayas sido antes más social, eras más ridículo, ¿no? Solamente eras eso. ¿Por qué? Porque vivimos de apariencias, ¿no? Aquellas risas y aquella demostración de alegría solo era el disfraz para esconder el dolor, porque es triste, ¿verdad? Es triste no saber socializar sin que estuviera yo borracho. Es doloroso no saber convivir con la familia porque no me gustaba que me señalaran mis errores. Así que tampoco me gustaba. Hoy sé lo que decía Bill. Dice Bill que su primera borrachera se debió a eso, ¿no? A no saber convivir. Dice que en aquella primera ocasión que bebió era precisamente porque en una reunión no sabía cómo desenvolverse. Tomó un Bronx, dice él, o una Cuba, y luego otra, y al final terminó platicando como todos, desenvolviendo. Así que uno dice: no, pues creo que encontré al elixir de mi vida, dice Bill, ¿no? Pero sin saber lo que iba a suceder adelante, ¿no? Porque yo creo que, pues primero empecé bebiendo para soñar, pero qué triste es tener que beber para olvidar. Y a mí nunca se me ocurrió, ni nadie me lo llegó a siquiera, ¿verdad?, insinuar que la caída o el desarrollo de una vida de alcoholismo activo trae consecuencias amargas, aunque yo había sido testigo, porque algunas veces iba cargando el féretro de algún vecino que había muerto de una intoxicación alcohólica, o lo habían matado a consecuencias del alcohol, y me llegaba a decir mi madre o mi hermana: oye, fíjate que por andar borracho le pasó eso. Y sentía yo, ¿verdad?, como una agresión para mí. Decía: no por andar borracho, por pinche peleonero. Y siempre buscaba la forma de encubrir o de defender a lo que me estaba destruyendo la vida, porque no llegué a pensar que a mí me fueran a suceder las cosas que yo veía y que a veces me platicaban, porque siempre me creí diferente. Siempre pensé que yo era más audaz que los demás, porque forzosamente me va a suceder eso, ¿no? Si yo puedo dejar de beber cuando quiera, ¿no?, a la hora que decida, y además también puedo hacerlo con cierta medida y pensar que más adelante sufrí tanto como cualquiera, no saber comprender por qué no podía controlar los tragos ahora que era necesario hacerlo, o por qué no podía dejar de beber ahora que era indispensable hacerlo, porque me estaba hundiendo. Y yo estaba siendo testigo que cada esfuerzo que hacía para salir parecía ser que pisaba en arenas movedizas, a donde en lugar de salir me iba hundiendo,
porque es imposible salir solo de este problema y de muchos más, porque es maravilloso lo que sucede ahí, a pesar de que a veces entre nosotros mismos se nos complica tanto la convivencia, porque cuando esto se apega más a lo que Bill dice sobre una entidad espiritual, yo creo que nos beneficiaríamos tanto como no nos podemos imaginar. Pero resulta ser que el alcohólico es un individualista, no sabe, ¿verdad?, trabajar unidos, ni sabe, ¿verdad?, reconocer a veces, aunque no esté uno de acuerdo con lo que piensa otro, los pensamientos de otra persona, solo que vinieran de mí. Y qué absurdo fui, ¿no? Porque se puede estar en desacuerdo con algo, pero uno tiene que aprender a respetar lo que piensan los demás. ¿Y qué me garantiza a mí que yo estoy en lo correcto? Así que uno de los detalles de Bill tan grandes es decir, pues tengo que aprender a reconocer los éxitos de los demás, los logros de los demás, y grabarme muy dentro de mí que yo puedo tener errores, puedo estar yo equivocado. Y por eso el libro es tan maravilloso, porque decía el doctor Bob que no hay doctrinas ortodoxas, ¿no? Porque nadie tiene toda la verdad de esto, solo un pinche loco como yo creía que lo único que yo decía y hacía era lo genuino, ¿no?, lo auténtico, porque entra en una etapa uno de locura que siente uno que hasta que uno es el ombligo de Alcohólicos Anónimos, y es lo mismo que cuando andaba uno borracho, pero ahora estás borracho seco, en esa locura por carencia de humildad. Pero ¿cómo la pasa uno mal, ¿Cómo la pasa uno más? Yo sé que estoy aquí vivo sin tener por qué estarlo, porque esa es la verdad, porque hice todo para estar muerto, porque no puedo, aún hasta ahorita, describir lo más cercano a la forma en que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, porque mi vida, ¿verdad?, llegué devastado. Es increíble la forma en que yo llegué a esto de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que mis mismos compañeros de Alcohólicos Anónimos dijeron, este güey se va a morir. Pues yo creo que no erraron, yo ya estaba muerto, nomás respiraba. Y creo que es la verdad, ¿no? Pues, ¿cómo va a estar viva una persona que pierde la capacidad de recibir amor y de dar amor? ¿Cómo va a estar de pie una persona que siempre ha insistido en depender de los demás? ¿Cómo va a estar uno vivo si no sabes armonizar con la naturaleza? Porque parece ser que vas contra ella, ¿verdad?, buscando la forma de destruir tu propia vida. ¿Cómo va a estar uno vivo? Así que este milagro es inimaginable, que no lo puede hacer el ser humano. De eso estoy seguro, ¿no? De eso estoy seguro. Aunque también puedo decir, ¿no?, muchas veces dije, es que yo nací el 9 de junio y en Alcohólicos Anónimos, y yo no nací el 9 de junio de ese año. Yo creo que yo había, como ustedes, los que son compañeros, los que son alcohólicos, yo creo que uno nació en la mente de Dios antes, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama Dios es Misericordia, ¿no? Y dice, es un libro que lo escribe el Papa, sin ser esto religioso, sin entrar en polémicas absurdas. Yo solo quiero hacer un comentario, ¿no?, un comentario de él. Dice, entre líneas, dice el libro, Dios siempre nos primerea, Él siempre va por adelantado, ¿no?
Así que por eso a veces es sano entender lo que yo he entendido, que a veces la primera decisión o la primera proposición que me hacen casi siempre no es la adecuada. Me dijeron que esperara y que aprendiera a tenerle confianza al Señor, a irle a decir, a preguntar que cuál era lo indicado. Así he ido aprendiendo a confiar en Él. Y además de darme cuenta que la necesidad que tengo de Él, pues soy un individuo que siempre he funcionado a impulsos, a arrebatos, ¿no? Que he querido hacer lo que yo o lo que mi voluntad ha deseado. Por eso siempre he tenido conflictos con todos y con todo en la vida, por esa naturaleza de como soy, de querer hacer las cosas a mi manera, porque nunca me gustó la disciplina y la obediencia, porque nunca me gustó. Así que a veces escucho lo que tanto dice, ¿no? Que la dedicación que yo le he tenido a esto, que ha sido por mi necesidad, decía, no, pues es que a ese Dios le dio una cualidad, al rayo una cualidad más allá, porque pues todas las cosas que se ha hecho en el movimiento, y no es una virtud, dicen que el doctor Bob tuvo 5,000 ahijados, ¿no? Y cualquiera le tenemos admiración, pero la historia dice que le tuvo pánico volver a regresar a beber, que de ahí, de ese miedo, se desprendió el trabajo que hizo durante los años que tuvo de vida en los 5,000 alcohólicos. O sea, no fue por virtud, sino por necesidad. Y así lo voy entendiendo. Yo las cosas que he hecho, no son por virtud, sino simplemente por necesidad en la vida. Entonces, cuando dicen que no es necesaria la perfección y que hasta ahorita no hay un alcohólico anónimo que haya llevado esto al pie de la letra, es una gran realidad. Yo no quisiera ser como aquel creyente que está en el altar y le dice a Dios, gracias Señor por no ser un pecador igual que los demás. Yo no me gustaría ser de esa manera, ¿no? Porque yo creo que es más dañina la soberbia espiritual que la misma rebeldía. Es de veras, es la locura cuando tú sientes que tú tienes la razón para todo. Y yo creo que ha de ser embarazoso para la familia estar enfrente de alguien que cree que sabe todo, que no necesita ni madres, ¿no? Porque llega ese lapso de pinche locura, ¿no? Porque llegas a olvidarte, ¿verdad?, que este acontecimiento que ha trascendido en la vida no fue más que la misericordia de Dios. No fue más que eso. Porque ¿quién puede albergar a un miserable como yo si no es un corazón que le llaman un corazón lleno de misericordia, que es Dios? A pesar de mi propia incredulidad, o más bien no sé si era incrédulo o qué era. Lo que yo sí me puedo inclinar, que era una persona con muchos desintereses, uno como vulgarmente se escucha, un pinche valemadrista, que para mí era lo mismo lo que fuera, cabrón. Qué forma tan desinteresada de vivir, y qué desgracia, ¿verdad? Además de ser borracho, ¿verdad?, ser tan egoísta y tener esta conducta que tuve y que hizo tantos daños a los demás y que se pueden seguir haciendo dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando tú, como yo, cuando quiero o quise tener el control
en mi grupo y en mi propio hogar. Por eso es maravilloso lo que dice Bill. Dice, mi despertar espiritual fue de una contundencia tan fuerte que de inmediato encontré la fe, una dádiva de las más valiosas. Dice, pero como no fui humilde ni fue sabio, empecé a alardear y perdí mis ideales. ¿Y qué sucede aquí? Cuando empiezas a cacaraquear que tú lo has logrado y que estás, no sé cuántas cosas se echa uno encima, ¿verdad? Porque dice Bill, ¿no? Para exagerar los pequeños logros que tiene el alcohólico somos maestros, ¿no? Somos maestros, ¿no? Sin pensar que son esos los obstáculos que nos impiden acercarnos a él, la vanagloria. Por eso entiendo que no se vale hacer falsos ídolos. Dijo un día un amigo, ¿sabes por qué no se vale hacer falsos ídolos ni de ti mismo? Porque el humo de ocote huele bonito, pero mancha los ídolos. Y eso es verdad, ¿Qué dijo el doctor Bob? Yo solo fui el primer eslabón, dice, que gracias a Dios mis defectos de carácter no lo rompieron. Nunca hizo alusión de algo que donde él dijera que él lo había conseguido, ¿no? Por el contrario, ¿no? Él estaba consciente de la incansable forma de ser del Dios que yo he encontrado, de perdonarnos, de volvernos a dar otra oportunidad, porque es asombrosa la terquedad que tenemos los alcohólicos anónimos. Pinche necesidad de quererte quitar los dolores de cabeza a martillazos, ya lo hiciste por ahí, sigues, cabrón, ¿no? De veras es asombroso. Fíjate que muchas cosas ni siquiera las perdiste por borracho. Pues ¿quién quiere compartir su vida con alguien que tiene al alcance el vaso con agua y pásame el vaso? Con alguien que es tan atenido como un alcohólico como yo, pues ¿quién quiere estar con él? ¿Quién quiere estar con alguien que le exige a su pareja, que le dé la seguridad, el amor, ¿no? Que necesita según uno para estar bien? Y si se lo dan a uno, pinche vieja cursi. Y si no se le dan a uno, pinche vieja malagradecida. ¿Por qué? Porque ni uno mismo sabe lo que quiere en la vida. Por eso, yo digo, bueno, está bien el cuarto paso y eso, pero que no nos vaya a suceder como aquella señora muy mayor que sacaba su ropa del desván y le decían sus hijas, ¿qué estás haciendo, mamá? Voy a limpiar el ropero. Y así como sacaba las cosas las volvía a meter, ¿no? Que no nos suceda de esa manera. Yo entiendo, ¿verdad?, que cuando uno va a buscar un confidente es porque está uno arrepentido y se quiere enmendar. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Así que no crean que las cosas, por lo menos para mí, se acomodaron tan sencillas. Lo que sí entendí aquí es algo que leí el otro día en un libro. Cuando alguien se sentía tan culpable y que le dijo una señora, es que no te preocupes, Dios perdona. Y dice él, ¿qué garantía hay que Dios perdone? Y contesta la señora, porque si Dios no perdonara, no existiera el ser humano. Pues ahora basta preguntarnos, si Dios no perdonara, poco uno estuviera aquí. Porque yo he cometido tantos errores como para no estar. Fíjense que hace unas semanas me invitaron a estar en un aniversario de un grupo a donde hace muchos años tuvimos la fortuna de abrirlo, que está dentro de la cárcel.
Y ese día era el 23 de septiembre, exactamente lo que fue hace 33 años cuando entramos por primera vez ahí. Me acuerdo que la primera reunión iban compañeros como Agustín Galván, como Tomasito Becerril, como varios que entraron conmigo ahí. Entramos y solo había un miembro que se interesó. Era un interno que nos había conocido en el reclusorio Oriente. Y entonces yo volteo con el clásico pesimismo que me acompañó tanto tiempo y le digo a uno de ellos, creo que no va a resultar, mira, solo hay uno. Y me dijo, si no fuera a resultar no te hubieran dado permiso a entrar, nada más que uno todavía ni empieza y quiere ver uno los resultados. Ese es el problema, ¿no? Que no sabe uno esperar, y cuando no sabes esperar, pues no vas a tener fe, porque la fe es tener paciencia, saber que las cosas, como le dijeron Bernard de Smil un día a Bill, que renegaba, o que más bien se quejaba, al fin alcohólico, sobre algunos acontecimientos que no llegaban, y le dijo el doctor, ¿sabes qué? Que si no han llegado es porque no ha sido su tiempo, o a lo mejor nunca va a ser su tiempo, pero ¿cómo quiere uno tener el control de las cosas? Bueno, pues a lo que voy, entonces exactamente tocó esta vez el 23 de septiembre lo que sucedió hace 33 años cuando entramos, y me tocó a mí el último día de unidad. Y cuando llegamos en el estacionamiento del penal, había mucha, llegamos y se empezó a nublar el cielo, que por cierto cayó una tormenta, y los reflectores de la institución están sincronizadas, que cuando se va oscureciendo, como las lámparas, se va oscureciendo, automáticamente se prende. Pero nos bajamos y estaba lloviendo y nos íbamos resguardando para mojarnos lo que menos pueda cuando sucede eso. Y fue impresionante el verlo y lo que corrió dentro de mí. Además, porque hace tiempo yo fui privado de mi libertad. ¿Y cómo se le olvida a uno las cosas? Que de repente la memoria del corazón surjan recuerdos que están almacenados y que brincan, y se pregunta uno lo que yo pensé, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no terminé ahí? Y creo que sería sano pensar tantos de nosotros, porque creo que la mayoría hemos cometido errores que debieron de haber sido castigados de esa manera. ¿Y por qué uno no? Y de otra manera, como ya se le olvidaron unos errores, es decir, es porque ellos se equivocaron o están mal, y yo no estoy aquí para calificar la vida de nadie, porque esa es la forma pendeja de distraer mi atención para voltearme a ver a mí interiormente. Yo no estoy aquí para decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Se acaba el momento de quererle jugar al papel de Dios. Tú tienes que entender que solo eres un grano de arena, y que de esa manera puedes ser más grande ante los ojos de Dios. No necesitas tantos pinches aspavientos. Oye, sé por qué mi madre me decía, no sé por qué mi madre era mal hablada, somos de una colonia popular, de La Obrera, y decía, no sé, güey, no sé, hijo, pero no sé para qué tantos brincos estando el piso tan parejo. Sí, cierto, por esa necesidad de decir, aquí estoy, voltéenme a ver.
Porque cuando uno siente que no vale nada, busca de todas formas llamar la atención. A veces presumiendo y a veces exhibiendo o arrancando la lástima de los demás. La bronca es que te volteen a ver. ¿Y sabes por qué? Porque es doloroso que vivas con algunos cuantos años dentro de otro y vivas queriendo sopesar tu propia estancia aquí en lo que digan los demás de ti. ¿Y sabes qué aprende aquí? Que esa forma es absurda porque nunca van a estar en su totalidad de acuerdo contigo. Esa es la llave que te va a llevar al fracaso siempre. Aquí tiene uno a aprender, no de lo que piensan de ti los demás, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Por qué? Porque se trata de que tú mismo seas tu juez, porque vas a entender una cosa, que ya no se puede vivir autoengañado. ¿Por qué tanto interés de vivir de apariencias? Fíjense lo que dice Bill. Dice que él, su despertar espiritual no hizo que de inmediato se le fueran sus defectos de carácter. Lo primero que sucedió, dice, es apropiarme de la voluntad de mis compañeros, ¿verdad? Y buscar la aprobación de ellos. Dice, amigos con las mismas características que yo, hacían por su parte los mismos y entraron en un conflicto que pusieron en riesgo los inicios de Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué hacemos aquí? Y en el hogar, ¿no? Queriendo manejar la voluntad y la aprobación de cada uno, queriendo ser el que más agua lleve a su granero y buscando la simpatía de tus amigos o de tus seres queridos, terminas ser despreciado y rechazado, porque no hay nadie que sea más visto que aquel que exige el pinche reconocimiento. Y es obvio aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, pues yo soy el mejor y que yo soy el número uno. Pendejadas. Yo le agradezco a ustedes que me prestan sus oídos. Que aquí un día aprendí algo que dice la literatura. No todos, no un miembro como yo puede tener la gracia para todo. Todos tenemos la gracia en algo. Que así que no puede uno llegar a pensar que yo lo puedo todo o que yo soy autosuficiente en todo. Yo los necesito a ustedes, como los necesité desde que yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Desde que yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Los necesité porque solo aquí pudo suceder lo que antes, antes que cayera hasta donde tuve que caer, intenté por algunos medios poder resolver este problema que ya me estaba causando desde muy joven muchos conflictos, y quise hacerlo a mi manera. Busqué por algunos lados remediar este problema y siempre tropecé. Y llegué aquí y resolví me ayudaron a resolver este problema de una manera sencilla, de una manera maravillosa, a través del amor. Porque ¿quién no puede negar esta noche lo que se siente que alguien se acerque y te dé una taza de café cuando ya nadie se interesa por alguien como yo? ¿Qué puede sentir o cuánto vale para uno una palmada atrás como un estímulo para alguien que ya no tiene fuerzas para seguir? ¿Qué puede sentir un individuo
que ha perdido lo de más valor que puede perder un ser humano, que es la fe. A donde decía William Jim en la variedad de experiencias religiosas, la fe parece ser que viene integrada en cada persona cuando viene al mundo. Y cuando uno pierde la fe, ha perdido uno lo de más valor. Y lo de más valor a veces no le da a uno importancia. Uno le gusta las apariencias. No es malo ser destacado económicamente, pero dijo el doctor Bob, si quieres vivir dentro de Alcohólicos Anónimos, solo valiendo de echarle dinero al canasto, no te va a alcanzar ni siquiera para que estés sobrio, dijo él. Aquí tienes que aprender a darte, dice, a darte, porque al final la única forma que tenemos de destruirlo o de sobreponernos al egoísmo es haciendo algo por alguien, ¿no? Dicen que la verdadera felicidad no es que tus pensamientos se concentren en ti, es que tus pensamientos se concentren en alguien, en otra persona, porque el egoísmo pues es una cúpula que te encierra, te inmoviliza y te hace desaprovechar la vida, porque en lugar de que tú descubras que la confianza y el amor que le puedes exigir a otro te va a traer más beneficio que si tú se los das a otro, ya sea tu pareja, tus hijos o tus amigos. Pero ¿cómo entender estas cosas? ¿Cómo entenderlas si lo primero que sucede para el alcohólico es que se le olvide a uno de dónde viene? Y también no es raro llegar a pensar, pues ya dejé de beber, lo demás ya no es tan importante. No es cierto. No es cierto, porque dejar de beber sin hacer uso a la capacidad de uno de estos principios es vivir en la pinche locura. Exigiéndole aclamaciones a la familia, reconocimientos en el grupo de la misma manera. Y la familia no tiene ningún deber, ningún compromiso, ¿verdad?, de adular a alguien que eso que hizo lo debió de haber hecho hace mucho tiempo. Y uno quiere que le rindan tributos por haber dejado de beber. Y creo que la familia, ¿verdad?, lo único que espera es que lleguen días mejores, ¿no? Entonces, yo nunca fui a la escuela, siempre fui, desde los 9 años anduve en la calle y mi vida fue toda una desgracia, pero también entendía algo, pues que a veces en la escuela primero te enseñan, luego te hacen la prueba, y aquí entendí que en la vida primero haces la prueba y luego aprendes, y aprendí a base de muchos sinsabores y de muchos dolores. Porque a veces en la celda me preguntaba, ¿y por qué estás solo? Y dentro de ti, de mí, estaba el sentimiento del miedo y me decía, no, que tú no necesitabas a nadie. ¿Cuánto dieras por tener a quien tuviste si no te importó? Así que también la soledad no de toda es mala. También la soledad me enseñó a valorar lo que tengo el día de hoy, y entre ellos ustedes. Pero también tuve que entender, ¿verdad?, qué tanto ha sucedido dentro de Alcohólicos Anónimos para poder inclinarme de la mejor manera, ¿no? Vivir de lo que digan los demás es un caos, ¿eh? Creo que Dios nos puso el sentido común para darse uno cuenta, si lo que dicen de uno es verdad, corrígelo.
Y si no es cierto lo que dicen contigo, ¿para qué lo tomas en cuenta? Pero uno quisiera que todos coincidieran en la aprobación a uno mismo. Y no es posible. Ni a Cristo mismo lo aprobaron en su totalidad. También tuvo disidentes que estaban en desacuerdo. Y qué bueno que existen. Y qué bueno es que hay la contraparte que no están muy a gusto conmigo. Qué bueno, si no, imagínense la locura de alguien que goce con toda la aprobación de alguien. Así que creo que lo más triste que me ha sucedido fue cuando se me olvidó a qué vine y de dónde vine. Qué cruda realidad es que se te olvide que tú no merecías nada en la vida, o por lo menos yo, que no deberías ni siquiera de estar vivo, y que se me olvidara y de repente tenga que poner condiciones, y que llegara al extremo de querer que todas las cosas salgan como uno quiere, que se disgusta uno cuando las cosas no se dan como uno desea. Y yo me pongo a pensar, ¿entenderíamos una vida sin problemas? Que al final dice Bill en el paso 12, ni siquiera son problemas, son circunstancias. ¿La podríamos entender de esa manera? Pues desde luego que no. Seguramente nos moriríamos de aburrimiento. Aquí tengo, gracias. ¿No queremos? Así que con qué facilidad se le olvida a uno los aplausos, las invitaciones a los grupos y empezar a perder la pinche cabeza, ¿no? Y dejar entonces descubierto o desatendido el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque por lo menos yo fui de los que me engolosiné con el aplauso, fui de los que me dejé llevar por todo esto. Y qué triste que dentro de Alcohólicos Anónimos, gracias a Dios tuve la oportunidad de corregirlo. Ya dentro de Alcohólicos Anónimos, tu hogar, tus relaciones familiares no estuvieran tan sanas por los descuidos de uno y las inclinaciones egoístas de lo que a mí me interesaba en la vida. Salir de un grupo y oír infinidad de aplausos y acababa de hablar del tercer paso y llegar a mi casa y hubiera un vaso de leche con un pan porque todos se habían ido a dormir, porque el genio llegaba a altas horas de la noche porque andaba componiendo los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y en la recámara mis hijas y en la suya mi mujer, y entrar a veces a robarles un beso cuando descansaban mis hijas, y en lugar de un reproche, soñolientas, me regalaban una sonrisa, se conformaban con lo que siempre estuve acostumbrado a dar migajas. Me indigesté del amor incondicional de mis hijas, que a pesar de mis propios descuidos, ellas nunca dejaron de amarme, nunca dejaron de interesarse en mí, ni jamás me reprocharon los descuidos que indiscutiblemente los tuve por esa indigestión que tuve de los aplausos, porque a quién se le ocurría
que mi hija llegara a los 3 años, que es un acontecimiento que nada más se va una vez, y dejar la reunión queriendo revalidar mi ausencia, llevando un pastel tan grande, quizá del tamaño de mis remordimientos, y el espectáculo de payasos para alegrar la vida de una criatura que no podía alegrarla más que mi presencia, más que la de los propios payasos. Y decirme, mi hija, hoy comí con él, no te vayas. Y contestar yo, es que tengo un compromiso en un distrito. Y cuando llegué al distrito me dijo mi padrino, le dije a mi padrino lo que había sucedido y me dijo, flaquito, yo te hubiera sugerido una cosa. Dejaste a tu hija con los brazos abiertos y ahí estaba quien andas buscando. Eso, quién sabe si se vuelva a repetir. Ay. Compartimientos, si Dios quiere, con la habilidad que tienes, va a haber muchos. ¿Y por qué no sabe uno discernir? Porque hoy sí sé que cuántas veces deja uno de hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad de uno. Y Dios termina por complacernos. Si no quieres hacer la mía, que se haga la tuya. Y hice la mía en ocasiones. Y es triste que duermas con alguien tan cerca y a la vez esté tan lejos de ti. Y solo por una razón. Porque uno piensa que el proveer, por lo menos mi ignorancia me llevó a eso, o mi total ambición de reconocimiento. No sé cuál de las dos cosas. Con alguien cerca de mí, en la misma cama, pero a la vez tan distantes. Porque como borracho, como alcohólico, pues llegaba muy tarde y a esa hora, ¿quién puede estar en disposición para platicar? ¿Quién puede estar en disposición para platicar? Así que la forma de ser de uno, pues a veces tener que molestar a la pareja, buscando como siempre imponer el instinto y seguir dañando en mi pinche forma egoísta de ser. Ser desconsiderado, ¿no? Ser desconsiderado, porque esa es la palabra. Buscando lo que a mí me convenía. Por eso, yo digo, creo que cuando uno siente que ha hecho muchas cosas en esto de Alcohólicos Anónimos, termina uno por decir, no has hecho casi nada por lo mucho que te ha dado Él. Porque Él no se ha cansado de perdonar. A veces el que se cansa uno de pedir perdón es uno. Y termina por hacer uno lo que uno quiere. Es triste querer engañar a Dios, pensando que Dios se fija en lo que dices con la boca y dudando que Dios se fija en lo que hay en el corazón. Y en el corazón de alguien que tiene problemas de esta naturaleza no puede haber cavidad para Dios. No lo puede haber. Y ser acá en el movimiento toda una institución en beneficencia, y no era malo, porque no todas las cosas las hice para llamar la atención, también había gratitud y amor. Pero no todas eran legítimas. También busqué, con la ansiedad que busca alguien que está vacío interiormente, la aprobación de los otros. Y como en mi casa, a veces tenía que escuchar cosas que no me agradaban,
pues entonces mejor fui y me incliné más a donde todo me festejaban. Pero va uno aprendiendo. Va uno aprendiendo como fui aprendiendo en la vida. Si esto no sale la familia beneficiada, por mucho que cacareques aquí, tu mensaje no lleva el sustento del amor que debe de llevar para impactar en el corazón de otro. Porque yo puedo venirles a decir aquí soy feliz, pero yo aprendí a decir, pregúntale a los tuyos si son felices compartiendo la vida con alguien como yo. Yo puedo decir muchas maravillas de mí. Por eso cuando era el primer cuarto paso, le dije a mi padrino, es que se me complica el cuarto paso. Y me dijo, ¿de veras estás consciente que se te dificulta? Pues ten valor y dile a tu mujer que te dicte cómo eres y escríbele. Ella te conoce tan bien y ahí no te vas a engañar, ¿no? Y verás tú nomás, dedícate a escribir, y verás cómo, sí. Y mejor decidí hacerla por mi propia manera, ¿no? Me dijo mi padrino, y no le andes reprochando a tu mujer. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes alfileres con qué pincharle y ella tiene lanzas con qué atravesarte. Así que mejor date tu tiempo cuando te sientes a hablar con ella. Pues yo, en el grupo donde estoy, si es verde y yo digo que es azul, con tal de evitarse un problema, pues que sea azul este güey, ¿no? Pero en mi casa no. En mi casa mi mujer me decía, ¿por qué? Demuéstrame que estoy equivocada. Así que, pues era más fácil en el grupo, pero también me di una cuenta de una cosa. Que lo más maravilloso que existe es la familia. Yo no sé cuántos pinches resentimientos imaginarios, con mi mujer. Porque no eran verdad la gran mayoría de mis enojos que tenía con ella. Mi enojo verdadero es porque no hacía lo que yo quería. Y qué bueno que no hizo lo que yo quería. Qué bueno que ella defendió sus convicciones tal como a ella le parecía. Porque uno está tan acostumbrado a manipular a los demás que se molesta uno cuando alguien no deja, ¿verdad? No permite ser manejado voluntariosamente por alguien que es caprichoso y egoísta como yo. Y qué bueno que mi mujer tiene un carácter fuerte, no es mala, fuerte. Y me llegué a resentir con ella. Sin bases, sin bases, solo por pinche capricho. Y es que no me ha de querer, hijo de... No. Hasta hoy, si no se ha querido ir, ni yo quiero que se vaya, es que creo que sentimos algo mutuo. Lo único que no se dejaba manipular. Era lo único. ¿Por qué hasta en la intimidad tenía que ser cuando yo dijera? Y me decían, no. ¿Y para qué les voy a decir que pensaba si andaba con otros, si la conozco, que ella es de una línea como tantas de nuestras mujeres? El amor que le tienen a sus hijos, a su hogar, las lleva a la abnegación. Porque está cabrón vivir con alguien que es tan egoísta como uno, por lo menos como uno. Querer disponer o tener satisfacción de la forma en que alguien como yo lo quería, ser desconsiderado del cansancio, de las preocupaciones que ella cayó
muchas que le voy a comentar una, para no mortificar a su alcohólico anónimo que le hacen mal las perturbaciones emocionales. Tuvimos 4 hijas y ella tuvo tantos contratiempos con los muchachos que se juntaban casi enfrente de la casa, que se dedicaban, o por sus adicciones, eran pues agresivos y irrespetuosos. Y incontablemente ella protegió a sus hijos porque su marido andaba por todos lados menos a donde debería de estar. Así que un día me dijo: ay, Ray, no sabes ni de lo que te perdiste. Eso de que yo diera la cara por mis hijas, eso no me pesó nunca. Porque al final yo gané, Ray. Porque sí, tú beneficiaste a muchos, pero te privaste de una cosa: ver los primeros pasos de tus hijas, ver las primeras letras que escribieron, y no porque no estuvieras, es porque según tú tenías otras cosas más importantes que ver. Y por eso entiendo que a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que lo de más valor en la vida es gratis. Porque se da uno cuenta que solo las cosas baratas se compran con dinero. Y como al proveer a la familia decorosamente, porque nunca he tenido de más, decía que eso bastaba, y me privé de cosas que todavía me dio tiempo Dios y la vida de poderlas vivir. Imagínense. Estar resentido con tu mujer por cosas que solo fluyen por tu cabeza. Y dicen que los resentimientos es el agresor número 1 para uno. Y dicen que los resentimientos le cierra el alma a los dones del Dios. Y por eso parece ser que estaba peleado con la vida, solo venía aquí a renegar, a conmiserarme o a agredir a los demás, porque era lo único que tenía que dar. Era lo único que tenía que dar. Los aplausos, ¿esos qué? Esos a veces son tan inciertos como no se imagina uno. A veces te aplauden tanto y al final, cuando ya no estás, dices: está re pendejo ese güey. Pero tú vas con la creencia que hiciste una gran exposición. No es cierto. No dices cosas que sean en lo particular diferentes a los demás, porque solo existe un programa y todos buscamos lo mismo. Lo que sí creo que nunca se me presentó la idea, y ahorita le decía a Alberto y a los compañeros, de volver a beber, porque hasta el día de hoy sigo haciendo lo que empecé a hacer hace años. Y eso sí, presumo de haberlo hecho, además de por necesidad, con amor, llevar el mensaje a nuestros hermanos que están fuera del alcance de cualquiera de nosotros aquí afuera. Y yo creo, si a mí me ha ido bien, no es porque yo sea muy aplicado de esto. Yo creo que si a mí me ha ido bien en la vida, es por la oración de ellos, que nunca han dejado de tenerme en ellas a cambio, o por gratitud, por lo poco que he ido a compartir con ellos mismos. Y si yo no agredo a la gente de aquí, ni tengo necesidad
de lastimar, de ofender y de exhibir a nadie por una razón. Porque si la gracia de Dios es todo lo que ocupa para ayudarme, entonces los alcohólicos anónimos fueron los que ocupó para ayudarme a mí. Y si no hiero subtilidades, es por una sola conclusión. Dicen que Teresa de Ávila tenía su orden religiosa, y entre ellos tenían un nivel de altruismo muy grande. Casi siempre a la gente necesitada le acercaban alimentos. Entonces una mujer a quien había abandonado su marido, en ese tiempo no había mucho trabajo, y se dedicó a trabajar los 2 o 3 únicos días que le daban de trabajo, pero no les alcanzaba. Y Teresa de Ávila sabía, como también supo, que se tuvo que ir a prostituirse para completar los gastos que se necesitaban en su hogar para los hijos. Y le mandaba alimento a su casa. Y un día esta mujer fue a la iglesia y al entrar, la recepcionista le dijo que qué buscaba, y dijo que iba a buscar a Teresa de Ávila. Y entraron a hablar, y cuando salió la vio Teresa y le dijo, la saludó, y ella dijo, vengo a agradecerle. Dice, los alimentos que le mandé, no se preocupe, Dios los manda. Dice, no, le vengo a agradecer, además de eso, es que usted nunca me dejó de llamar señora. Usted abrigó con respeto la dedicación a la que me doy. Usted no maltrató mi dignidad. Y entonces te das cuenta que no es necesario lastimar la dignidad de nadie, que no es necesario. Porque a veces siento que porque se nos olvidan nuestros errores, somos desconsiderados con nuestros hijos o con nuestros compañeros que nos tienen confianza para decirnos las cosas. A veces siento que en lugar de ser confidentes de nuestros hijos o de nuestros amigos, convertimos ese rito tan bello en interrogatorios nazis, queriéndolos obligar a que digan cosas que a lo mejor ni siquiera hicieron. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos lleva en ocasiones la enfermedad, verdad? De querer enterarnos de cosas que a veces la gente todavía no está dispuesta a decir o no tiene por qué decirlo. Así que he tratado a mis hijas y a mis amigos con el respeto que a mí me trataron. Yo sé de dónde vengo. Yo nunca fui a la escuela. Yo tampoco quise agarrar que por ser alcohólico mi pasado decidiera lo que quería hacer el día de hoy. Tampoco quise que mi familia viviera bajo las sombras de un pasado equivocado. Lo que he querido es bendecir y agradecer mi pasado, porque mis desgracias de ayer han sido mis bendiciones el día de hoy. Porque también estoy convencido que la mejor herencia que puede tener alguien como nosotros, porque yo estoy muy lejos de tener
la oportunidad de dejar bienes porque no los tengo. La mejor herencia es el testimonio a mis hijas, que se puede uno haber caído en la vida y que puedes haber aprendido que la vida no se mide en éxitos, se mide en la capacidad que te tengas de levantarte de las caídas. Porque así se va formando el carácter, porque nadie ni nace ni en el camino no se va a equivocar. Lo malo es siempre culpar, siempre señalar. Yo me acuerdo, mi madre, que fue la más interesada por mí, a veces me despertaba tan mal de las crudas cuando estuve con ella. Y como todo un artista, exageraba, dramatizaba mi molestar. Y ya llegaba a conmover, y con toda la intención dejaba su monedero casi a mis ojos. Y yo pensaba, qué pendeja, otra vez lo dejó. ¿Por qué? Porque tú, por lo menos yo, no sabía el poder del amor. Sabía mi madre que a ella le dolía abrir su monedero para darme, para irme a destruir, y prefería no hacerlo directamente y hacerse, ¿verdad?, que se le había olvidado, para que yo de ahí sacara el poco dinero que diera para que me fuera, porque nunca tuve la capacidad de ver las cualidades de otra gente. Así que el precio fue grande. Por eso a mí nadie me escucha andar desacreditando a nadie. Un día dijo alguien que él evaluaba la vida de los compañeros por la rumorología, y me quedé pensando, qué locura que tú te conviertas en catador de sobriedades de los demás y que todavía se atrevan a decir que su aprecio es incondicional a pesar de los rumores, como si tú no tuvieras pasado, como si tú no tuvieras errores. Yo creo que le doy gracias a Dios de que me sigo equivocando. Bendito sea Dios que me equivoco, porque eso me ha dado la capacidad de comprender hasta el día de hoy a mis hijas. Porque le agradezco a Dios que mis hijas, sus ratos, sus experiencias más íntimas de ellas, no las han tenido que ir a ventilar a otro lado, porque le han tenido la confianza a una persona como yo, que soy su padre, para ventilar sus cosas, por muy dolorosas que hayan sido como consecuencia de sus malas decisiones en la vida. Y cuando tú te ganas la confianza de tus hijos, ¿qué chingados te puede importar lo que puedan decir otros? Nomás esa pinche necesidad terca que tu ego te exige que goces con la aprobación, si aquí estás evaluando algo que es tan sublime que tus propios hijos no tengan que ir a otro lado porque te tienen confianza. Me enojaba con mi mujer porque ella es poco expresiva. Ella no es de las que dice te amo. Porque yo he estado, ¿verdad?, infinidad de veces en algún evento de aniversario y decir te amo, y palabras así medias cursis, y yo sé que se andan divorciando. Hoy entiendo lo que dijo el Papa: prefiero una familia con heridas y no pinches familias maquilladas. Así que mi familia tiene heridas,
que hemos sabido superar. Y las hemos sabido superar porque no existen familias perfectas, funcionales. Porque sabemos que entre nosotros mismos nos cansamos unos con los otros, pero también hemos aprendido que el perdón es el crisol donde se depura el alma. Y hemos aprendido a perdonarnos, mi mujer a mí y yo a mi mujer, mis hijas a mí y yo a mi mujer. Y hemos preferido perdonarnos y comunicarnos y no permitir que el silencio, que la guerra fría mate y haga que muera. Porque no sé qué sea mejor, pero en mi caso es mejor hablar que dejar de hablar. Porque por falta de comunicación pasan las mayorías de cosas. Así que mi mujer no es muy efusiva. Gracias a Dios a los presos he aprendido a valorar muchas cosas. Muchas. Porque cuando les he prestado mis oídos para confiarme ellos, sus vivencias, sus anhelos, sus fracasos, prevalece la nostalgia de no tener lo que quisieran tener, que es su pareja, su familia. Y yo no sé por qué tenemos esas cosas y a veces o no las valoramos o no las disfrutamos. Yo no sé por qué tiene uno que seguir perdiendo en la vida. Entonces mi mujer no es nada expresiva. Y le dije un día a mi padrino que la sentía fría, porque no me gustaba que no oreara sus sentimientos y que se me queda viendo y dice, oye, ¿y cuando llegas cómo te atiende? Y que me pongo a hacer un poquito memoria, siempre está la comida, la casa está aseada, lo único que sucedía es que mi ego exigía escuchar palabras dulces, pero ella tenía otra manera de decirme cuánto importas, cuánto vales. Y un día la escuché en la cocina que le decía a una de mis hijas, oye mamá, ¿cómo haces el arroz y eso? Y ella le empezó a decir, además dice, hay que arreglar la mesa bonito, porque lo que más importa aquí es el amor con que tú hagas las cosas. Eso es lo que le va a dar al ingrediente, porque ella entendió una cosa, lo que a veces me costó trabajo entender, que al hombre no se le detiene nada más por el placer, sino por esos actos que son tan significativos que lo hacen a uno agradecerle a Dios por tener una compañera de viaje que sea como sea me enseñó una cosa. Yo pensé que el amor, porque un día quise saber quién es Dios, y creo que si lo digo vamos a ponernos de acuerdo. Si yo pregunto ahorita quién es Dios, todos vamos a decir Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué no entiendo que cada impulso de amor, eso que corre en el interior, esa fuerza que lo invade a uno en una emoción extraña, es lo que a veces andas buscando en una capilla? Que cada impulso de amor es el Dios que andas buscando a la vez. Y que lo tenemos tan cerca y a veces lo anda uno buscando tan lejos. Dios nos ha dado las herramientas en nuestras manos débiles del perdón para conocer la serenidad del corazón.
Así que cuando yo pensé en el amor, dije, con el amor se pueden cambiar las cosas. Entendí lo que hicieron conmigo los Alcohólicos Anónimos cuando llegué. Yo dije, mi dedicación y el amor va a hacer que mi mujer cambie. Y no sucedió, ¿saben por qué? Porque el amor no es para hacer que cambie nadie. El amor es para aceptar a la gente como quiera que sea, como lo hicieron conmigo cuando llegué aquí. Si a mí me hubieran dicho, usted trae cartas de recomendación, si en 3 meses usted no deja de tomar y en 6 meses usted ya no está haciendo su cuarto paso, no sirve aquí, pues yo me hubiera ido. A mí me dijeron, como quiera que sea, lo que pretendas, lo que tú quieras hacer, lo que tú busques, es lo que nos interesa, sin condición absoluta. ¿Y por qué yo sí lo quería hacer? Entonces me di cuenta, ¿verdad? Cuánto tiempo desaprovechado en esa lucha de poderes entre ella y yo. Ella no ceder a mis caprichos y yo querer imponer mi voluntad. ¿Y cuántas veces los hijos absorben ese ambiente nefasto que existe en el hogar, que pierden el gusto, los objetivos ante el desánimo de lo que existe en su propio hogar? Solo por la pinche lucha de poderes. Yo soy el que doy, ella debe haber dicho, pero yo soy la que yo hago. Y mientras, por eso terminé por entender que los delincuentes no se construyen en la banqueta, se hacen en los hogares, a consecuencia del desamor a veces, porque cada quien buscamos llevar más agua para nuestro granero. ¿Y cómo? ¿Y por qué no sabía ceder? Por el miedo. Dicen que el miedo es un obstáculo para el amor y para la razón. Incita a la ira, a la violencia, a la agresión. El miedo que se diera cuenta que me hacía falta, que yo la quería, o que la quiero más bien. Y que se fuera a aprovechar de ese sentimiento, cabrón. Qué pinche doloroso es querer esconder tus propios sentimientos. Con la apariencia, a lo mejor también con un poco de querer aparentar una fortaleza que seguramente nunca la engañé. Porque ella bien sabía lo frágil que soy. Porque muchos momentos cruciales en mi vida, ella se involucró más que yo mismo. Porque cuando perdí los trabajos, cuando sucedió algo difícil, yo parece ser que me achicaba y un día le dije, negra, ¿qué crees? Que el negocio parece ser que lo tengo que cerrar. Yo con un pánico, y volteó y se me quedó viendo, dice, también sé comer frijoles, me dijo. Y yo estaba haciendo una pinche tormenta en un vaso de agua, porque para mí seguía siendo una desconocida ella. Por eso entiendo que un hombre cuando sale adelante es porque... Dicen es que porque atrás va una mujer, por lo menos yo he entendido que a veces va adelante y a veces por lo menos va al lado de uno. ¿Por qué? Porque no soy superhombre, no soy superhombre. Infinidad de ocasiones pensé que mis hijas debían de estar agradecidos porque les acerqué lo que humanamente fue posible para que tuvieran
todo lo más decoroso para su niñez y para su juventud. Al paso del tiempo, yo le debo más a mis hijas, porque muchas veces me rebasaron mis problemas y ellas con sus risas, con su amor, con sus caricias, me estimularon y me dieron la fuerza que yo no tenía. Así que el pinche miedo de no amar, porque si no, se va a aprovechar. Yo creo que no va a ser nada más doloroso en la vida de tantos de nosotros el pinche miedo que conozcan nuestros propios sentimientos. Y si no me corresponde, y si se aprovecha, güey, creo que lo más triste en esta vida será pasar por ella sin haber conocido el amor. ¿Qué chingados te importa que no te lo reconozca, que no te lo devuelvas, y el que da es el que gana? Porque no puedes ir pasando en la vida en espera que te corresponda. Por eso nos pasa lo que vamos a ir terminando. Dice Bill que por deshonestos nos han pasado muchas cosas, y fíjense si no pasa esto. Dice, todos los seres humanos la misma capacidad que tienen de ayudar, tienen de dañar. Cuando le hemos echado la culpa a nuestros hijos o a nuestros amigos, me desilusionó, dice, no es cierto. No hicieron lo que tú esperabas. No eres tú el que eres deshonesto, nunca diste nada sin esperar nada a cambio. Dice, no fue cierto que tus hijos te molestaste cuando se equivocaron o no te agradecieron, o tus amigos. No fue tu dolor que las expectativas que tú tenías no fueron, así que la preocupación ni siquiera era por ellos, era por ti mismo. Así que todos somos seres humanos falibles, por eso depende de Dios. Depende de Dios. ¿Y qué trabajo es? El yo pensante va a quedar libre de presiones de que uno trae aquí tantas ideas, como si fuera uno un verdadero genio, ¿verdad? Que tú sabes todas las respuestas y todo lo conveniente en la vida. Y pues tantas madres que están aquí, que el cerebro está tan cargado de pinches ideas absurdas, pues que no lo utilizas. Véanlo, está en el capítulo 6. Yo digo, si cada mañana o cada día, en el transcurso del día, repetimos las veces que más se puedan, hágase tu voluntad, no vas a cargar al mundo, ni vas a sentir que la vida es algo que tienes que conquistar o tienes que cargar. Tú desenvuelve el papel que a ti te toca, no que tú quieres agarrar el de Dios y a Dios dejarle el tuyo, ¿no? Y busca primero el papel, como dice el paso 12. Bueno, su sobriedad ni siquiera es la meta. La meta es que encuentre un lugar en este mundo donde le pueda ser útil a Dios, al prójimo, para que usted se beneficie. Yo no tenía derecho a nada. Y el otro día estaba oyendo una estación del radio que oía mi madre, la XCB. ¿Cómo es la memoria del corazón? Se tuvo que ir a trabajar en las noches porque no alcanzaba el dinero para mantenerme, porque pues quien fue mi padre dijo que no se podía hacer cargo de mí por cosas que ellos solo supieron, ¿no? Entonces no alcanzaba, porque también su familia vio el hecho de que saliera embarazada sin la figura de un hombre.
Entonces le dijeron que era una inmoral y que la llegada a este mundo mía iba a manchar la moral de la gente. Su familia, que decía eso, era demasiada religiosa. Por eso el capítulo 4 dice: sistemas teológicos sembrando las discordias entre los hombres, el odio. Así que con tanta chingadera que ves, uno llega a pensar, y llega a existir Dios. Entonces, desde el vientre, tratándola a ella de inmoral con diferentes palabras. Yo pienso, si la dignidad de una mujer estuviera entre las piernas, qué triste debería de ser. La dignidad está en los valores, en la forma. Y yo estoy seguro que le han de haber propuesto a mi madre abortar y me defendió como defiende una fiera a su cachorro. Así que no la ayudaron y vivíamos en un cuarto de vecindad con muchas carencias. Y se tuvo que ir a bailar en las noches. La colonia donde nací, donde me crié, en cada esquina hay un cabaret y 1000 tabernas. Así que cuando ya se iba a ir, regularmente me trataba de asegurar lo que más pudiera en la cama, con el terror de que en las duelas que estaban hechas las vecindades, cuando se apolillaban, salían las ratas y el olor a la leche podía llevar a que me agredieran. Con qué pinche pánico se ha de haber ido a trabajar. Y la pinche desconsideración de un individuo como yo, que mi padecimiento, mi egoísmo no fue cuando empecé a beber. Mi egoísmo apareció, yo creo, cuando me di cuenta que una madre soltera regularmente piensa que tiene una deuda con el hijo, y empecé a ser manipulador y chantajista. Me di cuenta, cara. Así que la característica del alcohólico empieza a verse desde muchos años antes de que empieces a beber. Bob decía, al ser el único hijo, eso hizo que se desatara mi egoísmo y empezó a formarse las características de un alcohólico conmigo. Entonces, muy pequeño veía, había una estación que se llama la XCB, y los radios pues eran de esos de bulbos que había que pegarles para que sonaran y eso. Y regularmente tenía esa estación. Y había una canción y yo no sabía, años después, por qué la escuchaba, y me daba un sentimiento enorme. La canción se llama Siempre Viva. La letra dice: miento si digo que te odio, porque en el fondo siento que te estoy amando. Y la veía que se le escurrían las lágrimas. Entonces quedó almacenada en el corazón, en la memoria. Así que cuando la escuchaba ya de adolescente grande, me daba un sentimiento y no sabía por qué. Hasta que llegué aquí me di cuenta. Ahí están los recuerdos. Uno decide si recuerda las cosas, porque resentir es volver a sentir. Si solo recuerdas las que te dañan, o también recuerdas de los ratos hermosos que me abrazaba tan fuerte, como queriendo agarrar un poquito de fuerzas para no desistir.
en el propósito de sacarme adelante la vida. Así que me di cuenta, tú tienes el albedrío para recordar lo que te gusta, lo que te disgusta. Ahora recuerdo a mi madre con gratitud y con mucho amor, porque no ha de ser nada agradable permitir que una persona de no tu agrado tengas que soportarla porque sabes que tu hijo necesita comer. Y ha de ser muy doloroso, o fue muy doloroso para ella, que cuando me vi arrinconado por mis errores en la vida, le refuté, le reproché sus propias experiencias. Debió de haberse llevado hasta el final un dolor muy grande, que yo me aproveché de lo que hizo con amor, lastimándola como la lastimé. Así que yo hoy quiero terminar. ¿Quién se reconcilia con Dios en el éxito? Si es cuando menos te encuentras. Ahorita en el coche que me trajeron, pues ahí uno siente, ¿no? Pues que el mundo está chiquito. Ahí estoy seguro que no dice uno gracias a Dios por el coche. ¿Quién en el éxito se acuerda de Dios? Si en el éxito, no, es que soy chingón, cabrón. ¿Sí? ¿Quién? Yo quiero terminar con algo que tuve que aprender. Yo creo que la reconciliación con Dios es cuando nos rebasan nuestros errores, cuando las piernas no tienen fuerza para sostenernos, cuando se han convertido en pecados que parecen ser que nos consumen, cuando te ves como me vi tan vencido y tan desprotegido, que a pesar de mi propio escepticismo, tienes que decir, ayúdame, Señor. Porque sabes bien que solo el consuelo de Él puede que menguen tantito tus heridas. Porque no venimos aquí a atender una mancha que traemos en una prenda de vestir. Sabemos que venimos a atender heridas porque sabemos lo que hemos hecho, aún dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque regularmente uno quiere pisar a los demás para conseguir la cima. Así que también no es raro venir a acusar aquí a su mujer. Y a veces por la característica ingrata decir que está tan mal de sus facultades que no me atrevo a decir, porque creo que el haber sido alcohólico activo y ser alcohólico anónimo no tiene, ¿verdad?, por qué justificar a veces los comportamientos con tal de agradar a los demás. Y venir a decir a veces aquí cosas absurdas de la propia mujer. Es que está igual de mal que yo, pero con otras palabras. Con tal de congraciarse con los demás. Está cabrón para alguien compartir su vida con un alcohólico como yo. ¿Saben por qué? Porque anhelé un hogar y cuando lo tuve no sabía responderme por qué hoy tengo lo que tanto anhelé y no puedo acomodarme.
Porque a veces mis cambios intempestivos emocionales así se sentía a veces culpables cuando mi mujer decía, no hagan ruido, se enoja su papá. No era cierto, no eran ellas. Es esta pinche enfermedad que no es tan fácil trascenderla, que tiene unos cambios tan bruscos que a mí mismo me sorprendía decir, ¿por qué ahora que tengo lo que tengo? Si vengo de la pinches miseria de no tener nada, tengo lo que nunca me imaginé en la vida y ahora no sé vivir aquí. Que mi misma mujer se le hubiera contrariado el semblante de decir, ¿y ahora qué le hicimos? Pinche rabia de no saberte acomodar en la vida. Hasta que aprendí a decirle, no eres tu hija, ni mis hijas. Soy yo, que me está costando dificultad poderme acomodar esta vida. Así que aprendí por necesidad de decirle, ayúdame, Señor. Ayúdame. Le decía a los muchachos. Yo no sé cómo pierde, con eso yo quiero terminar uno al piso. No hace poco me molestó otra vez el corazón. Estaba yo en un grupo y empecé a sentir como la primera vez que me dio un infarto. Dicen que a veces es necesario un rozón de la muerte para ver en qué consiste la vida. De veras. Porque a veces te sientes eterno, que desconoces que la vida es tan endeble y dejas de disfrutar y agradecer lo que tienes. Como yo. Y empecé a sentir como si tuviera agua en los zapatos, las manos llenas de sudor, y empecé, al no oxigenar la sangre, a tener dificultades de hablar y de que se me vinieran las ideas. Cuando ves lo pequeño que eres, lo insignificante que es, ¿dónde está el chingón que decía? Ese que mueve multitudes y que hace maravillas. No es cierto. Soy tan vulnerable, tan frágil, pero sí muy jactancioso. Y dicen que ser jactancioso agrava este pinche problema. Y entonces empecé a sentir, y Dios me dio el valor para decirle, discúlpenme, me tengo que retirar. Y de suerte iba un compañero del grupo conmigo, le dije, vamos, no me esperé a nada. Y me dice, ¿te sientes mal, verdad? Sí, vamos al doctor. Le dije, no, vamos a la casa. Yo sentía que no iba a alcanzar a ver a mi mujer y a mis hijas. ¿Por qué tiene que pasarme estas cosas para darme cuenta cuántas cosas de valor tenía? Sé que las percepciones son diferentes, pero yo aprendí aquí cosas maravillosas. Un hombre muy rico le dijo a su hijo, que vivían en la opulencia, te voy a llevar a que conozcas y vivas con los pobres para que conozcas cómo lo hacen. Y lo llevó, y cuando terminaron unos días de estar ahí, le dijo, ¿cómo vistes? Le dijo al hijo, ¿cómo vistes cómo viven los pobres? Y le dijo el hijo, que son más ricos que nosotros. ¿Pero cómo? Sí, porque nosotros tenemos una piscina en la casa y ellos tienen un arroyo que es inacabable
Nosotros tenemos lámparas importadas y ellos tienen luceros y estrellas. Nosotros compramos comida y ellos la cultivan. Le dice así que papá, ellos son más ricos que nosotros. Porque el Señor vio lo que les hacía falta y el niño vio lo que les sobraba. Y a veces nosotros vemos lo que no tenemos y no agradecemos lo que tenemos. Por ejemplo, estar vivos. Estar hoy viernes, que deberían de estar los que son jóvenes, ahí con San Judita, chilli, chilli. Y Robi, ¿no? Borrachos y ya. Esa fue nuestra vida. Y no, ya aquí que Dios nos permita llegar con bien a la casa. Entonces, dice el cuarto paso que cuando uno emocionalmente está mal, en muchas ocasiones repercute en el organismo. Entonces ese día le dije, llévame a la casa. Iba con el temor de no verlo. Apenas el lunes se le subió mucho el azúcar a mi mujer. Y la vi como estaba. Y me entró una reflexión que dije, Señor, cuando llegue el momento, ojalá yo me vaya primero, yo no soportaría estar sin ella. ¿Por qué chingados? Tiene uno que ver las cosas para valorarlas, para disfrutarlas. ¿Por qué se resiste uno a amar a la gente como es, no como yo quiero que sea? Así que llegué y de inmediato mi hija, la más chica que ha sido la más, está atenta a nosotros. Yo no sé a dónde viene a veces uno a pensar, ¿verdad? Hay que darle estudio a los hijos para cuando seamos grandes ellos nos ayuden. Nos van a ayudar pura chingada. Aquí hay que darles, como dice el paso 12, hay que ayudarle a los ahijados y a los hijos a hacer las alas fuertes para que un día vuelen. No se vale controlar la vida de los demás como yo un día lo quise hacer. Y dos de mis hijas, la más chica y la que sigue, son las que más se inclinan a nosotros. En este caso estaba mi hija la más chica y me dice, ¿te sientes mal? ¿No? Le dije, sí, y fuimos a la clínica a donde me atienden y ya me vieron la doctora y el director de allí, es amigo, siempre me ha atendido y llegó y me revisó y era tarde y no se podía controlar la presión. Total que los medicamentos y todo, y ya en la mañana, después de pasar una noche muy mala, me dijo, creo que este medicamento te puede hacer muy bien. Pero mi hija, yo la volteaba a ver y no dejaba de llorar. Yo no sé por qué a veces fui tan desconsiderado. Siempre les estuve espiando lo que no me gustaba. Y por estar como el niño, el Señor, espiando lo que no me gustaba, nunca descubrí las bondades que existen en su corazón. Entonces la abracé y le dije, hija, parece que por hoy hay solución, pero sé que un día ya no la va a ver, hija. Pero yo te quiero decir que lo más maravilloso que me ha sucedido hasta hoy es haber conocido a Alcohólicos Anónimos, porque en base a eso las conocí a ustedes. Y ustedes son de lo más grande que he tenido en mi vida. Ustedes me han hecho tan feliz, ya no les dije las he hecho feliz. He recibido tanto de ustedes. Y lloramos los dos. Y me puse
a pensar una noche de esas. ¿A qué se debió esto? Además de que el tiempo, mi salud no está tan bien, ¿a qué se debió? ¿Saben a qué? Es que ya no quieres ser uno más. No quieres llegar a pensar como nuevo. Ya no vienes en la misma disposición que siempre, porque ahora el tiempo, lo que sabes, los privilegios de servicio, te hacen sentir que tú no necesitas eso, que es elemental en la vida y que tú eres superior a los demás. Y entonces he decidido regresar de donde había dejado de ir a la cárcel, ir a mi grupo, hacer la junta de estudio, estar con ellos, estar en sus reuniones, porque no soy más que uno más. Ahora sí le puedo decir a mi mujer y a mis hijos, a mis hijas, gracias. Gracias por su amor, por su cariño y por todas las bendiciones que ha arrebatado en mi vida. Asimismo, pues yo les deseo a ustedes que estas fiestas que se avecinan las vivan en plenitud, empezando por hoy. Porque si dicen que las depresiones es vivir en el pasado, pues yo creo que la ansiedad es vivir por adelantado, ¿no? Hay que aprender a vivir el momento, y en este momento yo creo que es digno pensar, si Dios es un regalo es un presente, y Dios es presente, no es al rato. Así que cada vez que quieras voltearlo a ver, no tienes que esperar a la oración de la noche, lo tienes tan al alcance como tú decidas. Les agradezco su atención, les deseo que todos lleguemos con bien a nuestras casas, que tengan bonita noche, felices 24 horas.